Continúa con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en preventa. Recuerden, lo del hashtag es Yo sí creo en el 2016. Y tenemos nuestro buen amigo, analista político, Gabriel Reyes y colaborador de la revista Newsweek. Oye, tremendo cargo. @GReyes. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido al Pedro, programa. ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, el placer es todo nuestro que estés con nosotros. Bueno, tenemos mucho análisis político que hacer. Faltan pocos días para una fecha trascendental para la política venezolana. Es el 6D. Quería que comenzáramos a hablar sobre cuál es tu análisis del entorno, el entorno internacional, el entorno nacional y local. Bueno, Pedro, haciendo un análisis del entorno desde lo más general a lo más local, encontramos que el mundo todavía no sale del asombro de lo que ha sucedido con ISIS en París. Pareciera que hoy día la conflictividad internacional es un tema de agenda obligatoria en cualquier país donde se tema que pueda tener un brote de este tipo de episodios de guerra asimétrica, donde tienes de un lado las fuerzas regulares de cualquier país y de otro lado ciudadanos normales que no puedes reconocer y que terminan causando una desgracia en sus respectivos territorios. Otra vez, esto es producto del fanatismo y yo creo que no podemos confundir y asociar obligatoriamente ISIS con religión musulmana. La religión musulmana es una religión muy noble, muy de paz, pero el extremismo genera este tipo de problemas y el mundo hoy está sufriendo del estigma del fanatismo y nosotros no estamos ajenos a esto. Creo que cualquier país del mundo está propenso a que este virus letal salpique. De manera que, bueno, yo creo que es importante que nos mantengamos en sintonía con lo que está sucediendo y con los esfuerzos de los países civilizados que tratan de alguna forma de contrarrestar esto. Si aterrizamos un poco más hacia la región... Ya va, para hacerte algunas preguntas, pero no me lleves porque después nos perdemos del hilo. Tú dices que no es lo mismo ser musulmán que ser del ISIS. Lo que pasa es que a veces se confunden. La religión que profesó Mahoma fue una religión de paz, de amor, y que algunos lo han utilizado a su manera, a su interpretación para hacer estos actos terroristas y que quieren que todo el mundo tenga el mismo pensamiento como ellos y por eso hacen estos ataques. Pero ¿tú no crees que la comunidad musulmana internacional debe en algún momento hacer una separación? Estos son unos, estos son otros, viniendo desde adentro, más que lo señalen desde afuera, que es muchísimo más peligroso. Lo que pasa es que para poder responderte esto con propiedad, yo creo que hay que estar dentro de la comunidad musulmana, porque precisamente el fundamentalismo es lo que ha venido increciendo en los últimos años. Y si analizamos, por ejemplo, lo que sucedió en la primavera árabe, encontramos el papel protagónico que tuvieron los hermanos musulmanes en todo este proceso y qué ha sucedido después del 2010, 2012 hasta hoy. Yo creo que para poder entender que dentro de la misma religión musulmana hay que llamar a estas personas, hay que ser musulmán y vivirlo desde adentro. Creo que es un tema de perspectiva. Bueno, de todos modos, todos estos refugiados y muchos que vienen de Siria y que son musulmanes ahora temen represalias en contra de ellos y de hecho ya creo que están sucediendo. Claro, porque hay un encuadre social que de alguna forma inevitablemente asocia la práctica de la religión con el temor que tienen, pero cualquier religión del mundo, la judía, la musulmana, la cristiana, la católica, son religiones de fe, de creer en Dios, de obras buenas, positivas, de amor por el prójimo, de manera que son las desviaciones las que generan este tipo de aberraciones que deben ser condenadas. Ok, vamos entonces a hablar del entorno nacional. Bueno, nacionalmente yo creo que se acerca una tormenta perfecta, hay un hito electoral, un punto en la agenda, 6 de diciembre. Pareciera que todo gravita alrededor de esta fecha. Sin embargo, yo quisiera hacer un punto alrededor de lo que es el 7D y no el 6D. Porque los escenarios apuntan todos, y lo veremos luego, a tratar de entender lo que está pasando en las regiones. Pero lo importante es entender que mientras la agenda electoral transcurre, hay un país en marcha que tiene serios problemas de índole económico. No existe ningún economista con capacidad de pronóstico que augure un 2016 de bonanza. Es imposible pensar que un país pueda tener bonanza cuando la amenaza del default es real, cuando generar los ingresos para honrar la deuda se hace cuesta arriba, cuando el barril de petróleo cae de manera constante,
cuando la dependencia a este petróleo es constante, cuando las reservas están menguadas, cuando el aparato productivo nacional no satisface los requerimientos, las expectativas, las exigencias de la población y cuando los mecanismos de importación están truncados en la manera como se maneja la repartición de la divisa mediante el control de cambio. El control de precios viene desesperadamente a ser una sobremedida. Ya el control de precios tiene muchos años, pero recientemente Nicolás Maduro ha repetido con el tema de los precios justos máximos, precios justos, y lo que estamos tratando es de acotar los precios en un mundo donde sencillamente cuando tú acotas el precio ya no es rentable vender el producto, no lo ves en los anaqueles. Eso causa escasez, causa pobreza, causa un déficit de ingesta calórica, proteica. Si no consigues huevos, cochino, pollo, ¿qué comes? Entonces, en realidad, el análisis que estamos haciendo de esto es que tenemos que, el hito del 6D es importante, pero independientemente de lo que suceda el 6D, Pedro, sea cual sea el resultado, el 7D tenemos un país en marcha donde el presidente va a seguir siendo el mismo, donde la inseguridad va a estar en la calle como hasta ahora ha estado, donde la crisis económica va a seguir existiendo, donde nuestra moneda sigue devaluándose y tenemos que trabajar para enfrentar esta crisis y tratar de convertir esta crisis en una oportunidad que pareciera cada vez más lejana. Cuando tú decías al principio de tu programa sobre el hashtag optimista, yo apoyo esa intención de manejar con optimismo la perspectiva del 2016, pero tenemos que ser realistas y ser realistas nos lleva al sacrificio y al esfuerzo que cada sector tiene que emprender para poder transformar lo que se está viviendo hoy en algo diferente. Claro, pero Gabriel, de todos modos, para muchas personas es un principio, es una ilusión, antes para el chavismo y para la oposición, porque tenemos representantes, diputados que van a llevar nuestra voz, que quizás pueden empezar a hacer algunos cambios que se necesitan, algunos correctivos que se tienen que tomar en la economía, que nos pueden llevar a un mejor país, y esa esperanza está ahí. Si no, entonces esto nunca cambia. El gran problema que yo veo, Pedro, es que nosotros no podemos confundirnos sobre las expectativas optimistas sobre un resultado electoral y el triunfalismo exacerbado que de alguna manera pretende mostrar que el 7D hay un switch que cambia nuestra realidad. Exacto. Definitivamente esto se puede tratar de un punto de inflexión, tal vez la curva cambia de sentido hacia cualquiera de los lados y realmente después del 7D podemos comenzar a vislumbrar un cambio. Este cambio será posible siempre y cuando el discurso no siga siendo el discurso diluviano de que si no gano yo hay un diluvio, que si no gano yo salgo para la calle, que si no salgo yo no. Yo creo que hay que respetar la voluntad de la mayoría, porque uno de los principios de la democracia es el respeto por la mayoría. La voluntad de la mayoría es la que decide y esa hay que respetarla. De manera que si existen compromisos previos para aceptar los resultados, debe existir un compromiso discursivo y retórico, porque el discurso tiene mucho poder, Pedro. El discurso tiene un gran poder constructivo. Muchas naciones se han construido, se han reconstruido a través de un discurso. Recordamos el discurso de Winston Churchill, recordamos el discurso de Adenauer, pero también han ocurrido episodios de destrucción con un discurso. Pero Winston Churchill hablaba, yo lo único que tengo que prometerles es sangre, sudor y lágrimas. Pero al final fue un discurso que ganó. Pero que fue lo que motivó a la gente a que entendiera que no podían seguir pensando que el optimismo exacerbado, el triunfalismo, podía hacer que Inglaterra resultara victoriosa en un clima de bonanza. Sencillamente desnudó una realidad y es lo que nos hace falta muchas veces, Pedro, que alguien desnude la realidad, porque la realidad la palpamos cada uno en nuestros hogares, cada uno en nuestra interacción social, pero pareciera que cuando alguien se para delante de una cámara pretende hacer ver que todo está excesivamente normal y no es así. ¿Cuáles son los escenarios que tú planteas para el 2016? Pues ya lo tenemos encima. Bueno, Pedro, definitivamente yo creo que el 2016 será un año de profundas revisiones que automáticamente tiene que implicar cambios. Y yo cuando digo tiene es porque es un imperativo de la realidad del país donde el cambio de alguna forma tiene que devolverle a los venezolanos la calidad de vida perdida. Yo creo que las medidas económicas, las políticas públicas tienen que orientarse hacia restituir esas condiciones que se han perdido. Yo creo que en 4 elementos que son claves. La producción, porque esto genera trabajo y satisface las expectativas materiales de quienes ya no van a estar en estas colas kilométricas, pero esto no es posible si no se rehabilita el aparato productivo. Tiene que haber una voluntad para el cambio. El modelo económico
ha demostrado que no es el que se debe aplicar a un país como Venezuela actualmente. Entonces hay que retomar tal vez las ideas básicas, pero hay que enderezar el rumbo y volvernos a colocar sobre el camino de la productividad. Solamente somos prósperos si producimos. Si no producimos, no somos prósperos. Y todo viene en cadena, porque si existe prosperidad, hay trabajo. Si hay trabajo, se reduce la capacidad precisamente de lo que está sucediendo hoy día. Precisamente una de las grandes expectativas colectivas no es conseguir trabajo, es que el sueldo te rinda. Entonces tenemos que rescatar el poder adquisitivo del venezolano y tenemos que devolver la esperanza en la seguridad, Ahora te el pregunto derecho a la algo, vida. tú que hablas de devolver las esperanzas. Yo veo, por ejemplo, que países como Cuba se han dedicado el 2015 a cambiar y actualizar su modelo económico. Ahí tienen una fuerte influencia en la región. Latinoamérica está cambiando, vemos el proceso político que está viviendo Argentina, también vemos en Brasil, donde hay una voluntad política y del pueblo para cambiarlo. Yo no veo por qué Venezuela no, yo no veo por qué no se ven esas esperanzas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero para eso, fíjate, el caso de Brasil, existe un cambio porque hay una participación masiva. Yo creo que tú puedes retomar las tomas de lo que ha sido la manifestación popular sobre las denuncias que se han planteado. Brasil es un ejemplo de participación política. Hay tres patas que sostienen el capital social de un país: el respeto, la confianza y la participación. Si nosotros nos respetamos a nosotros mismos y respetamos a nuestros semejantes, si nosotros generamos confianza, el gran problema de este país es que no hay confianza. El empresario no tiene confianza, por eso Por ahora, no importa. pero se puede recuperar. Pero eso es lo que hay que rescatar precisamente. Mira, o sea, para poder tener una expectativa positiva, tenemos que rescatar el respeto, respetarnos a nosotros mismos y hacer que nos respeten. Tener confianza en nosotros mismos y plantear la confianza como el elemento que regrese ese positivismo que se ha perdido y participar. Tenemos que participar, no podemos caer, Pedro, ni en la desesperanza de la apatía, ni en la desesperación de la locura. Tenemos que participar con las herramientas cívicas y democráticas que nos da un contrato social, que es la Constitución. Tenemos que entender que el cambio existe siempre y cuando la clase política entiende que el venezolano, más que afiliación a partidos, quiere un cambio real, independientemente de... Pero por eso, Gabriel, yo estoy hablando, tú estás más enfocado en la parte política, yo la veo desde el punto de vista económico, porque claro que las dos están muy ligadas, pero en verdad hasta el propio chavismo, que quiere que siga el chavismo y gobernando y que lo va a seguir por algunos años, quieren un cambio en el sistema económico que no les está funcionando. Y este cambio pasa por este sistema. Tú hablas de confianza, pero siempre en un proceso de hiperinflación, en los países que lo han vivido históricamente, surge primero la desconfianza, la hiperinflación, todo lo que estamos viviendo, que nosotros lo sabemos. Pero después, primero, una dolarización automática de la economía y también ocurre otra cosa que empieza cuando hay un cambio, porque tiene que pasar, porque históricamente ha sido así, viene el cambio de modelo económico y las mismas personas que se llevaron plata para afuera, se llevaron fondos y todo, que crearon su fuga de capitales, empiezan a crear esa confianza y vuelve ese dinero. Y Venezuela es uno de los países que estaría primero para surgir adelante. Pero ¿por qué los traen de vuelta, Pedro? ¿Por qué existe porque ese existiría incentivo? una confianza. Pedro, ¿y qué genera la confianza? Seguridad jurídica. De que yo puedo ser un empresario sin riesgo de que me expropien, ni mi mercancía, ni mi planta, ni mi local. Seguridad jurídica en el sentido de que yo soy un empresario y no corro el riesgo de que me secuestren. Seguridad jurídica en el sentido que se respete que mi estructura de costo tiene un margen y que no me pueden poner a vender a un precio que es conveniente para quien no entiende cómo funciona ese negocio. Por eso es que hemos dejado de producir. Yo estoy de acuerdo contigo, la confianza tiene que volver, pero la confianza solo vuelve si las reglas del juego favorecen ese ambiente de producción, pero entonces, ese ambiente de competencia. Y en eso se está depositando la confianza de C6D, que a través de esos diputados que nos representan en el Parlamento lleve la voz de cualquier pensamiento político que tenga para exigir ese cambio y que se tomen los correctivos que exige la economía. Por eso es que el 6 de diciembre es tan importante. Todos debemos entender que es un deber y es un derecho no solamente votar, sino vigilar, cuidar ese voto, porque ese voto es la materialización de la voluntad política de los venezolanos. Si los venezolanos queremos un cambio, ese día se va a ver ese cambio. Respetar los resultados, entender que estamos en un país que quiere paz, paz social, que no es otra cosa que gobernabilidad.
Y gobernabilidad no es otra cosa que hacer posible que la confianza que tú planteas con el optimismo y que yo comparto contigo, que debemos rescatar la idea de pensar en positivo. Tenemos mucho tiempo, Pedro, Mira, pensando en yo negativo. sí te digo una cosa, hashtag yo sí creo en el 2016. Yo también creo en el 2016, pero creo en el 2016... Condicionado, medio No, hashtag. lo que pasa es que hay gente que cree que uno cuando hace estos análisis es pesimista, uno es un optimista informado. Claro. Pero dime que tus no es escenarios. lo mismo. Pero dime tus escenarios 2016. Bueno, yo creo que el gobierno, independientemente del resultado del 6D, tiene que aplicar correctivos, no puede insistir en la profundización de un modelo que ha fracasado en términos objetivos de cifras. Tiene que retomar la idea de un cambio necesario y la oposición tiene que pasar a plantear un modelo de país alternativo, porque precisamente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que pareciera que existe un programa de gobierno y quienes se oponen a este programa, pero yo creo que es necesario que empiece a digerirse una forma alternativa de hacer las cosas en cada aspecto. Si el gobierno declara esto, entonces alguien diga, ¿ustedes no creen que mejor sería esto? Sí. O sea, yo creo que ya es hora de no decir, no, esto no sirve, está bien, esto puede ser que no sirva, pero este no sirve y yo te propongo esto. Yo creo al final del día, Pedro, que el 6D es un punto de inflexión para asumir roles. Yo creo que hay que votar, yo no soy triunfalista porque el modelo electoral está concebido para generar paridad aún en casos de disparidades. El modelo electoral, las listas, el cociente de Home, el gerrymandering, los circuitos, eso que tantos analistas que tú has traído para acá han explicado, está hecho para que por más disparidad que haya exista cierta tendencia paritaria. Lo importante no es si la mayoría es grande, es pequeña, lo importante es que quienes estén allí de verdad nos representen, sí, que quienes estén allí entiendan. Independiente, porque también no es que el diputado de oposición va a hacer directamente lo que quiere su población y se lo recriminarán. Porque si no hace lo que la voz del pueblo que lo está eligiendo va a tener también muchos problemas. Pedro, en un país donde menos del 30% de sus electores están asociados a partidos políticos de oposición o al oficialismo, qué importante sería que la clase política entienda que la única agenda potable es Venezuela. No hay otra agenda. No hay otra agenda. Basta de etiquetas, aquí no es socialismo, aquí es Venezuela, y Venezuela hay que rescatarla entendiendo que hay que producir para generar calidad de vida, sí, que hay que respetar la vida y garantizar ese derecho a la vida. Sí. Y hay que entender que aquí cabemos todos, Pedro, porque si no, esta polarización va a mantenerse y en esta polarización nadie gana. Sí. Fíjate que uno de los escenarios que planteaba el profesor Penfold de Liesa en el último el foro de Ecoanalítica hablaba que lo que están claros es que viene un cambio de modelo económico. Lo que no está muy claro es cómo es ese engranaje para que eso fluya. Tienes un minutico y para que me invite a la gente para el 6D a votar. Bueno, yo creo que el profesor Michael Penfold tiene razón. El engranaje del cambio económico, repito, tiene que nacer en la generación de confianza a través de algo que se llama voluntad política. Si existe voluntad política, las condiciones de la seguridad jurídica y de los planteamientos va a hacer que la inversión regrese y que tengamos de nuevo calidad de vida. Y gracias por darme la oportunidad de invitar a todos los venezolanos hábiles para el voto a que no se pierdan esta cita. Yo creo que este es un tema que todos hay que sentirlo. Hay que sentir que si queremos un cambio, el cambio está allí, en esa caja, en ese dedo pintado, en esa papeleta. No podemos quedarnos viendo cómo otros apuestan a ese cambio. Independientemente de con quién tú estés, independientemente de qué pienses tú, esa caja espera que tu voluntad forme parte del cambio. Aquí todos somos protagonistas. Yo no creo en líderes políticos. Los líderes somos nosotros. Cada uno de nosotros es un agente de cambio. Pero para eso hay que pintarse el dedo el 6 de diciembre. Excelente. Gracias, Pedro. Gracias, Gabriel. Y bueno, te vuelvo a invitar después del 6D para ver entonces los escenarios nuevamente, porque ya tendremos un panorama un poco más claro. Gabriel Reyes, analista político, @greyes. Ya regresamos con más para ustedes aquí, con Todo y Pensini, Globovisión.